Yo creo que es no solo imprescindible, sino además la más importante de las reformas que tenemos que acometer para ganar el futuro. A nuestro juicio creemos que de manera muy importante. Hemos sacado el informe de Transforma Talento a finales del año pasado, estamos presentando por toda España y al final lo que pedimos es un pacto por el talento, entre otras reformas que propugnamos, entre otras medidas que propugnamos. ¿Y por qué? Porque en el mundo globalizado y por tanto donde se compite todos contra todos, y en el mundo de la revolución tecnológica donde el factor esencial de producción es el talento, no podemos poner a nuestros hijos y a nuestros nietos en inferioridad de condiciones para competir con los jóvenes de otros países. Y es ponerles en inferioridad de condiciones si los planes educativos cambian al ritmo de las vicisitudes políticas. Para que esto no suceda es necesario un pacto que asegure unos planes de educación suficientemente estables para que ayuden a nuestra juventud al máximo posible, de manera que es absolutamente deseable que haya un pacto. Debe ser complicado cuando no se llega, pero creemos que por una vez hay que ir por encima de las diferencias ideológicas, de las diferencias políticas y afrontar el problema básico. El problema básico de nuestra educación no es si se les enseña en euskera, en catalán o en castellano o en gallego o en lo que sea. El problema básico es otro, es fomentar el esfuerzo, fomentar la disciplina, fomentar la responsabilidad, fomentar la excelencia. No es tampoco si educación para la ciudadanía o religión. No son esos dos problemas básicos para la educación. ¿Qué sucede? Que ponga usted la mejor, a gusto de quien sea, la mejor ley educativa del mundo. Si no hay pacto, cuando llegue el partido que está en la oposición, la cambiará. Luego es una ley estupenda con fecha de fallecimiento fija. Mejor será una no tan estupenda, pero que no tenga la fecha de caducidad fija. No tenemos recursos energéticos, tenemos recursos naturales limitados. Bueno, no solo es eso, es que en el mundo, como decía antes, de la revolución tecnológica, no se necesita tierra como se necesitaba en las economías agrícolas para crear riqueza. No se necesita ni siquiera capital como se necesitaba en las economías industriales para crear riqueza. Lo que se necesita es talento. Mire usted las empresas más importantes del mundo, ya las más grandes, aunque tengan 10 años de vida. Mire Microsoft, mire Apple, mire Facebook, mire Google. No han necesitado miles de millones para crearse como necesitaba una siderurgia o un astillero o un ferrocarril. Se necesita talento. Y de eso parece ser que sí tenemos. Luego aprovechémoslo, es una obligación ineludible aprovecharla. ¿Qué se puede hacer con ese talento potencial que tenemos? Darle las mayores oportunidades, las mejores oportunidades para que se desarrolle a lo largo del sistema educativo, darle las mejores oportunidades para que se realice en el sistema laboral, entendido en sentido amplio, en la universidad, en las empresas, en la administración, donde sea, que se pueda desarrollar, es decir, encajemos la salida del sistema educativo con la entrada en el mundo del trabajo. Engarcémoslo lo mejor posible. Y usted dice, ¿qué podemos evitar para que salga nuestro talento? Bueno, en principio, no solo para que salga, ¿qué podemos hacer para que no salga el nuestro y atraer a los demás? Pero decía más cosas, como qué podemos hacer para evitar el paro altísimo que tenemos, o especialmente el paro juvenil. Bueno, yo creo que hasta ahora nosotros en España, que es un país que ha cambiado extraordinariamente y en muchos aspectos para muy bien, para mejor, lo que debemos hacer es permitir que en vez de
la única salida que tenía la juventud era colocarse en la administración, poco a poco en las empresas, conforme las empresas han ido creciendo. Ahora lo que hay que dar es facilidad para que la gente monte su propio, cree su propio trabajo. La ley de emprendedores que acaba de anunciarse es una medida que entendemos muy buena, ya la veremos, todavía no la he visto, pero es una medida buena. Es decir, todo lo que sea fomentar esa cultura emprendedora es bueno, y hay que decir que no todo la fomenta. Hay que hacer que emprender no es solo crear una empresa, que es estupendísimo, es crear una revista en un colegio, crear un equipo deportivo. Emprender es decir que la gente tome iniciativa, que tome la responsabilidad de buscarse un futuro. Eso es una necesidad imprescindible, imperiosa. Que la gente se esté yendo, bueno, no es bueno, no es nada bueno que la gente, es malísimo que la gente se tenga que ir para trabajar. Pero a diferencia de la emigración de los años 60 y 70 del siglo pasado, el emigrante de hoy es un trabajador cualificado, muy cualificado. Primero, debemos pensar que otros países utilizan talento desarrollado en España. Luego, no está malo. Si se los piden en otros países, tan malo no es. Segundo, uno de los, quizá la mayor desventaja que ha tenido España es la de vivir demasiado aislado durante mucho tiempo. Entonces, tenemos menos conocimiento de otras lenguas que en otros países, que en Portugal, que en Italia. Esta gente que va a salir, que está saliendo, cuando vuelva, y yo creo que en un porcentaje altísimo van a volver, soy optimista en eso, van a volver porque aquí todo el mundo lo dice, se vive muy bien, desde el clima a las condiciones sociales, van a volver, y van a volver con experiencia internacional y con idiomas. De todas maneras, no solo hay que fomentar el que no tengan que salir, sino atraer al de fuera, que también se puede hacer por esa razón de que aquí se vive bien, y podríamos completar lo que ya tenemos con algunas medidas que sirvan para atraer más talento, esta vez generado fuera. Bueno, una medida que tiene usted razón, no es solo legal, ya hemos hablado de las legales, hemos hablado de las fiscales, pero hay primero ese arrope social al chico o a la chica que se atreven a emprender por su cuenta, primera cuestión. Segunda cuestión, no tolerar, admitir, aplaudir el fracaso. En otras culturas que fomentan el emprendimiento mucho más que nosotros, alguien que fracasa no es para toda la vida, fracasa en una cosa. Decía Edison, Thomas Alva Edison, que el inventor era el que acertaba después de 1000 fracasos. Tenemos que ver que no se acierta a la primera, que es casi imposible acertar a la primera. Entonces, el que ha fracasado una vez, tolerarlo, aplaudirle porque lo ha intentado. Dicen en inglés, you must try, debes intentarlo. Una vez y otra vez hasta que aciertes. Tercero, y a mí eso me parece muy importante, que en el sistema se fomente, se aplauda los logros, no de los jóvenes, de los niños ya. Yo he tenido la oportunidad de estudiar en otros sitios fuera y he visto cómo la gente, el profesor se asombra, aplaude cualquier logro que hace el niño o la niña. Aquí en el sistema educativo debemos, yo creo, apoyar, no solo ser un maestro severo que exige un nivel mínimo para aprobar, que está muy bien, pero sobre todo que sea alguien que empuje al estudiante a que refuerce su confianza en sí mismo. Es la única cualidad imprescindible para que alguien emprenda algo, que tenga confianza en sus fuerzas. Ahora mismo hemos salido del Consejo, estábamos hablando de nuevas iniciativas que se están tomando, estamos emprendiendo y estamos viendo que no van mal en un mercado que se contrae. Pero mire usted, en un mercado que se contrae, ¿cómo van los teléfonos móviles? Los smartphones, los teléfonos inteligentes, estamos viviendo, y no a humo de pajas, en una revolución
que lo que hace muy poquito tiempo no existía, ahora no solo existe, sino que lo tiene casi todo el mundo. Estamos viendo que ahora al sur de Europa y en concreto a España estamos viviendo horas bajas, pero no es igual en todo el mundo. Estamos viendo cómo nuestras empresas, nuestras industrias exportan porque en otros países, en América Latina, se está creciendo y creciendo mucho. Ahí está tirando el mercado. Pero incluso en los mercados en contracción como los nuestros, que no estarán siempre en contracción, se pueden hacer cosas nuevas y que tengan buen éxito. Dos cosas. Una, me he confiado, desde luego, en mi ya larga vida, lo que he visto sistemáticamente es equivocarse a los pesimistas. Sistemáticamente. Cada vez que han hecho un pronóstico, cuando se murió Franco, que volveríamos a la guerra civil, cuando entrábamos en Europa, que no sobreviviría la industria española, en el euro no éramos capaces de entrar. Siempre se han equivocado. Segundo, ¿estamos aplicando las recetas correctas? Pues seguro que todas no, y seguro que algunas sí. Lo que es más difícil, y volvemos al principio, lo que es más difícil es acertar si nos pasamos el día discutiendo. Eso es más difícil. Sin embargo, si intentamos ponernos de acuerdo y tirar por el camino en el que la mayoría pensemos que está la mejor manera, la mejor receta, como usted dice, la mejor forma de ganar el futuro, entonces tendremos más probabilidad de acertar, sin duda. Mire, hay países, dicen los tratadistas, hay países de tradición cortesana y de tradición ciudadana. El nuestro ha sido de tradición cortesana, que se miraba al poder no para exigirle responsabilidades, sino para que le hiciera a cada uno favores. Probablemente el presidente del gobierno podría ser mejor, casi seguro, pero no todo depende del presidente del gobierno, no todo depende del gobierno. Mire, con este tema del talento hemos visto iniciativas en nivel de primaria, en nivel de bachillerato, en nivel universitario, iniciativas fantásticas. ¿Por qué no se les da más aire? Personas que están innovando hoy en España, algunos haciendo empresas estupendas, otros mejorando el sistema educativo, estupendo. Démosle más aire, contemos a la gente. Solo las malas noticias será un camino seguro para que no encontremos el futuro. Cuente usted las malas, que hay que darlas, pero cuente también las buenas. Y hay buenas iniciativas. Y si usted enseña a través de los medios de comunicación a la sociedad iniciativas buenas que están triunfando, animaremos a la gente. Pero ¿verdad que la atmósfera actual no es propicia para animar a la gente? Vamos a ver, en un momento de crisis, lo sensato parece, como usted ha dicho antes muy bien, es una economía contraída, la gente no tiene dinero para gastar. Es mejor dejar la renta disponible de las familias lo más grande posible y por tanto detraerle la mínima cantidad de impuestos. Pero si, por otro lado, usted tiene una asignatura que además le están exigiendo de fuera, que usted tiene que rebajar el déficit, tiene usted que rebajar el déficit, cosa que se consigue o aumentando los ingresos o disminuyendo los gastos. Mi opinión personal es que a veces será imprescindible subir los impuestos, pero creo que habría que hacer algún esfuerzo adicional en los gastos para no volver a subir los impuestos y a la primera oportunidad bajarlos. Estoy mirando a todos, pero tenga usted en cuenta que del sector público, el dinero que gastan los poderes públicos, las comunidades autónomas se llevan la parte del león, más de la mitad. Luego, si hay que ahorrar, y hay que exigirle a los ayuntamientos que ahorran, que son el 15%, habrá que exigirles también a las comunidades autónomas, que son casi el 60%.